Un saludo afectuoso y cariñoso en el nombre del Señor, de parte de la Primera Iglesia Bautista de Rivas, cumpliendo con esta magnífica labor de compartir el mensaje de Jesucristo con cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar pendientes de este programa y deseamos múltiples bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. En la última presentación iniciamos algunos temas relacionados con la Reforma Protestante del siglo XVII en Alemania, cuyo diríamos autor principal fue Martín Lutero. Como dijimos la vez pasada, hay otros reformadores, pero Lutero se destacó por el hecho de haber clavado en la puerta del castillo de Wittenberg las famosas 95 tesis como reacción al catolicismo de aquel entonces. Y empezamos a hablar sobre la teología de los reformadores. Y dentro de esa teología de los reformadores se destacan 3 puntos y hay más también, pero los de mayor impacto son la justificación por la gracia mediante la fe, lo que se conoce como la sola gracia y la sola fe. En segundo lugar, la autoridad normativa y definitiva de las Sagradas Escrituras, es decir, solamente la Biblia. Y esa es una de los principios fundamentales que hemos asumido los cristianos alrededor del mundo. Y en tercer lugar, el sacerdocio universal de todos los creyentes. También, como les decíamos, se le agregan 2 puntos más: la libertad cristiana y la iglesia reformada siempre reformándose. Entonces, podemos decir que a Lutero le encantaba señalar su apellido, y lo decimos así porque la palabra Lutero viene de eleuteros, que significa libre, independiente, no ligado. A veces se llamaba a él mismo Lutero el Libre. Y uno de sus primeros escritos en el año de 1520 se tituló Sobre la libertad del cristiano. Y estaba tan convencido Lutero de que no podría haber libertad bajo la condición de pecado, porque si nosotros estamos en pecado, somos esclavos del pecado. Entonces, como convencido estaba también de que el Evangelio nos hace verdaderamente libres, y Evangelio significa libertad. Evangelio y servidumbre se excluyen de manera mutua. Entonces, queremos destacar en esta ocasión el tema de la gracia. La gracia nos libera del legalismo. Cuando Lutero descubrió la justificación por la pura gracia de Dios, como lo dice claramente aquí Efesios 2, hay algo que es muy importante. Dice Efesios 2, 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, cuando Lutero descubrió la justificación por la pura gracia de Dios, dijo que se le abrieron las puertas del paraíso, porque la sola gracia le liberó del terror ante un Dios iracundo y vengativo. Se dice, amados hermanos, que Lutero palidecía
cuando se hablaba del Dios del Antiguo Testamento, porque él consideraba que era un Dios duro, un Dios cruel, severo. Pero la cosa cambió en la medida en que él fue revisando, estudiando, analizando la Escritura. Entonces, la doctrina de la justificación por la gracia significó para Lutero su liberación del dominio de la ley y de las obras, porque algo que todavía prevalece en muchas personas es que creen y consideran y mantienen y sostienen que se puede ser salvo solamente por las obras. Pero eso, según la Biblia, no es así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso está muy claro. Entonces, las obras deben ser resultado de la fe, para que estemos muy claros en este aspecto que es importante. Entonces, para Lutero personalmente, la revelación de la gloriosa libertad de los hijos de Dios, como lo dice Romanos 8:21, fue la respuesta a la angustiosa búsqueda de paz y salvación. Significó liberación de la demanda de la ley, ya que nuestra justificación es por la gracia mediante la fe. Eso hay que verlo de una manera enfática. Es decir, eso tenemos que verlo hasta, diría yo, de manera axiomática. Un axioma es algo que no se discute para nada. Entonces podemos confiar firmemente en la palabra de Dios, que nos asegura que el Señor nos ha aceptado. A la vez, para Lutero, la fe es muchísimo más que mero asentimiento teórico. No es asunto de decir, pues, sí, yo tengo fe. No es así. Sino que la fe es algo que inquieta, activo. Decía Lutero, la fe que obra por el amor. Y eso nosotros lo podemos ver aquí muy cerca del pasaje que ya leímos. Lo único pues que esto está en Gálatas 5:6, que dice de la siguiente manera, Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. De tal manera que en este sentido nosotros podemos ver que la gracia es el resultado del amor de Dios manifestado en el perdón de nuestros pecados. Esa es la gracia, de una manera sencilla, ¿verdad? Porque la gracia, por favor, es algo tan grande, tan sublime y a veces hasta difícil de entender, pero es producto también del amor de Dios hacia la humanidad pecadora. Entonces, para Lutero, esta libertad del Evangelio estaba por encima de toda autoridad y de todas las leyes humanas. Y esto es algo contundente. En otras palabras, el sistema papal le parecía a Lutero una incontrolable contradicción a esta libertad evangélica. El Papa escribió, había dejado de ser un obispo para convertirse en un dictador. Esa es una expresión muy fuerte, ¿sabes? Es una expresión muy dura de parte de Lutero. Y eso está también debidamente documentado. Era imperativo
restaurar nuestra noble libertad cristiana, pues se debe permitir que cada persona escoja libremente. Y ahí está precisamente lo que del inicio Dios le otorgó a los seres humanos, el libre albedrío. Es cuestión de que cada quien va a escoger, va a decidir, como lo hizo Josué cuando hizo la primera consulta popular. Escogeos vosotros a quién sirváis. Y eso está en Josué 24:15, que se puede verificar. Entonces, desde el tiempo de los fariseos, la mentalidad legalista basada en la autosuficiencia de los méritos propios siempre tiende a producir dos extremos: o el fariseo o el publicano. El fariseo está segurísimo de su propia justicia. Vean ustedes qué peligroso que es esto. Con base en obras de moralismo externo, es decir, lo que se vea, lo que yo hago, yo hice esto, yo hice lo otro, pero de hecho no es ni justo ni realmente libre. El publicano, en cambio, se desespera por su falta de mérito y su insuperable fracaso en lograr su propia vindicación. Pero ninguno de los dos puede hacer el bien libremente, puesto que la realizan o lo realizan solo como medio para alcanzar su propia autojustificación. Si esto no es por la fe, vamos mal, según lo señala aquí Lutero de una manera muy clara. Por otro lado, el mensaje evangélico rompe este círculo vicioso. Dios, en su gracia divina, recibe al injusto y lo justifica. Y esto para mí es fabuloso cuando dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es tan extraordinario, tan significativo, porque nosotros, siendo injustos, el Señor nos hace justos. Él es el que nos hace justos. ¿Por qué? Porque sencillamente dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que los que somos injustos, el Señor nos justifica. No es que seamos justos por nuestros propios méritos, no, porque no hay justo ni aún uno. Y aquí mismo en Romanos lo dice: no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, dice. Y allá en el Salmo 14 también aparece eso. Así es que recordemos que la justificación nosotros solamente la podemos encontrar a través de la fe. Justificados pues por la fe, insistimos en esto, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pongámosle mucha atención a eso. Entonces, no podemos ser justificados por obra, sino para buenas obras. Y eso podemos verlo también lo vamos a buscar aquí en Romanos, que capítulo 2, versículo 8 al, en Efesios, que ahí estamos en Efesios 2, donde dice, justificados pues por la fe, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vean qué claro que está eso. La gracia de Dios, como decíamos al inicio, la gracia es el amor de Dios manifestado en el perdón de todos los pecadores que quieren acercarse a Él, que le reconocen como Señor y Salvador. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, la gracia de Dios despierta nuestra gratitud. Y ahí es donde surge la palabra Eucaristía.
La palabra Eucaristía significa gratitud, acción de gracia. Y por eso un maestro que tuve en el seminario y que todavía existe, que es un anciano, nos decía, debemos vivir eucarísticamente. ¿Qué significa eso? Hay que darle gracias permanentemente a Dios por todo. Entonces, eso nos transforma en personas nuevas que buscamos hacer la voluntad de aquel que nos ha redimido por su sangre preciosa. Gracias, Señor, por esa gracia también que a través o como resultado de tu amor nos has dado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a apreciarla, a valorarla, a estimarla, gozarla, disfrutarla, porque es un regalo que viene de lo alto. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia de que solamente a través de nuestra fe podemos alcanzar la gracia que tú nos ofreces a cada uno de nosotros. Bendícenos, ayúdanos y danos la fortaleza para seguir adelante. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén.